Tenga muy buen día, estimado. Bueno, este es un video en el que explicaremos paso a paso el movimiento de rotación para un elipsoide escaleno en la gráfica 3D en el software GeoGebra. Bueno, para empezar, obviamente tenemos que ingresar la ecuación del elipsoide, que como todos sabemos es la siguiente: x cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado aquí tenemos más z al cuadrado, por eso esta otra variable, un elipsoide, 3 dimensiones, c al cuadrado igual, igual a 1. Esas son las características de la elipsoide, dada por tres variables, y cada una de ellas positiva y tienen que estar igualadas a 1. Y en este caso, A, B y C, yo ya las tengo definidas, es decir, ya tengo los valores, van a ser valores reales que yo voy a ingresar. En mi caso, en el caso de A, ingresaremos 10.1 al cuadrado. En el caso de B, ingresaremos 8.6 al cuadrado. Vamos a preparar esto al cuadrado. Y en el caso de C, este Z va a valer 14.25. Ese es mi caso. Entonces, una vez ya tenemos nosotros esta ecuación, tenemos lista con los valores reales, entonces procedemos a darle enter. Como miremos, ahí tenemos ya lo que es la figura del elipsoide que nosotros queremos que se muestre. Si vemos, vamos a estar, hacemos más pequeña para que se mire, obviamente. Entonces, vemos, está abrazando al eje Z. ¿Por qué? Porque la medida mayor está en el eje Z. Nosotros miramos, ahí está. La medida mayor, el valor C es el mayor de todo. Por eso es que está abrazando al eje Z. Está 14.25. Bueno, tenemos la figura. Una vez que ya tenemos nuestra figura graficada, procedemos a ver los puntos de intersección en cada eje. Para eso, damos clic en la caja de herramientas punto, aquí, en la que nos dice intersección. Vamos ahí, obviamente. Esto para dar a conocer, como les dije, cada punto de intersección de cada eje para con la figura del elipsoide. Vamos a empezar con vamos a empezar con el eje X. Tenemos al otro lado. Lo voy a poner aquí para que, vamos a esperar que no se mueva. Vamos a ver que no se mueva. Ahí. Ahora sí, vamos ahí. Ya está el punto de intersección. Vamos a dar, ahora sí. Y ahí sí. Damos clic. Y se nos graficaron los dos puntos. A como B. Ahora, para el eje X, hacemos lo mismo. Aquí damos clic. Y CD, perdón. Ahora para el eje Z. Ahí está, FE. Incluso para el punto de origen. Punto de origen. Se nos graficó como un punto cero. ¿Por qué? Las coordenadas son 0,0,0. ¿Por qué? Porque está en el punto de origen. 0 para X, 0 para Y, 0 para Z. A diferencia de los otros ejes, obviamente. Entonces, una vez ya tenemos nuestra figura,
graficada con sus puntos de intersección correspondientes, procederemos a ingresar lo que son o agregar lo que son las trazas a nuestra figura. ¿Cómo nos hacemos esto? Nos vamos en la herramienta donde nos dice plano por 3 puntos. Es aquí. Plano por 3 puntos. Ahí. Bueno, en la herramienta plano, donde dice plano por 3 puntos. Esto para mostrar en la gráfica el plano correspondiente al eje de esos 3 puntos que vamos a graficar. ¿Cómo lo hago? Ya verán. Plano por 3 puntos. Vamos a seleccionar el punto F, el punto de origen y el otro punto del siguiente eje. En este caso, si queremos graficar primero el eje para con el plano de intersección con el eje Z y Y, entonces pues, tocamos ahí. Entonces automáticamente se nos hace el plano. Y como vemos aquí en la entrada, nos dice que el plano es en las coordenadas F, G, D. ¿Por qué? Porque está en los puntos, perdón, en los puntos F, G, de origen, D. Ya vemos. De esa forma, lo podemos ver de ahí. Entonces, ya tenemos el plano. Ahora, ¿cómo hacemos la traza? Entonces, lo que hacemos es tocar en la herramienta intersección de dos superficies. Esto que parece un cono. Intersección de superficies. ¿Para qué? Porque cuando nosotros toquemos el plano con la figura del elipsoide, esto automáticamente traza, valga la redundancia, la traza. Sí, hacemos esto. Clic en el plano, clic en la figura. Por eso, dos superficies. Clic en la superficie del plano y clic en la superficie de la figura. Y automáticamente se nos grafica la traza correspondiente. Entonces, vamos a esconder el plano para que aquí escondemos el plano para que solo se nos muestre la traza correspondiente. Y igual, podemos espera, se borró, solamente le damos atrás. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es esconder el plano para que solo nos quede las trazas. Entonces, lo que vamos a hacer con la traza es aplicarle. Se me devolvió, espera. Lo que hacemos es aplicarle. Vamos a aplicarle color. Vamos a cambiar el color, que no sea el azul, sino un amarillo. Y vamos a la opacidad, se la podemos incrementar para que se nos mire, para que se nos note la traza completa. Y vamos ahí, para que se mire el color como tal. Ahí se lo muestro. Y si vemos, ahí se nos mira la traza completamente. Bien. Se nos mira la traza y ahí. Y está la traza correspondiente. Esa es la traza GeoGebra me la nombró como la traza C, que está en la intersección prácticamente del plano P con la figura del elipsoide. Entonces ahora eso mismo haremos para graficar la traza con las intersecciones con las demás intersecciones, los demás puntos de intersección. Hacemos plano por 3 puntos. Hacemos clic en el mismo punto F, clic en el punto de origen y ahora para con el eje Y, clic en el eje Y. ¿Ya vieron? Automáticamente se me grafica el otro plano. Vamos a moverlo. ¿Ya vieron? Ahí está el plano. Y simplemente hacemos lo mismo que hacíamos con el otro. Intersección de dos superficies. Tocamos el plano, tocamos la figura y se nos grafica eso. Como decimos, este plano, el plano Q, como lo llamamos GeoGebra aquí, lo escondemos y simplemente con la figura, con la traza, simplemente le vamos a cambiar el color. Bueno, la vamos a dejar así, simplemente le vamos a subir su opacidad. Vemos ahí. Entonces, ahí ya vieron. Ahora sí se ve. Vamos a esconder el plano que se volvió a poner. Ahí. Ya tenemos las dos trazas. Ahora la otra, ¿cómo lo hacemos? Vemos que el plano de la superficie como tal está. Entonces, por lógica, entonces, por lógica, lo que
haríamos solo es ya tocar intersección de la superficie. Es decir, tocar el plano para que se nos muestre el plano conforme la traza, conforme el plano de la superficie que viene por defecto. Entonces simplemente tocamos el plano y tocamos la figura. ¿Sí? Tocamos el plano, tocamos la figura. Ahí está, ya vieron. Ahí está. Pero para que no se mire igual que la vamos a remover, recuerden siempre dar en esa flechita, en ese mueve, para que no se les siga haciendo lo que estaban haciendo antes si ya no quieren hacerlo de esa forma. Hay que cambiar la figura como tal o lo que ustedes quieran. Entonces, para cambiar la figura es la traza, perdón, y que no se vea igual que la traza de. Entonces vamos a cambiar el color y vamos a poner un verde ahí chillante y automáticamente vemos que tenemos, vamos a dar el clic para que se nos muestre el color y tenemos la traza. ¿Vemos? Que ahí tenemos la traza. Ya tenemos la figura completa con sus trazas correspondientes. ¿Ya? Bueno. Ahora bien, una vez tengamos nuestra elipsoide completamente formada, la figura como tal, ahora sí entramos en contacto con el movimiento que tenemos que hacer, obviamente. De eso se trata el video. Entonces, lo que hacemos es, lo primero que haremos es colocar un vector desde el origen hacia cada punto positivo de intersección. Es decir, desde el origen llamado punto G hacia cada punto positivo, es decir, hacia arriba. O sea, del G hacia el punto F de Z, de G hacia el punto B de Z y de G hacia el punto D de Z, de Y. Hacia el punto G hacia el punto B de X y G hacia el punto D de Y. Eso lo queremos. Entonces, lo hacemos desde la vista gráfica para que sea más fácil, obviamente. Entonces, lo que hacemos es en la herramienta de rectas, ahí tocamos vector. Entonces, aquí nos dice punto de origen y luego extremo. Obviamente, punto de origen C hacia el punto. Bueno, vamos a poner para el primero X. Para X. Entonces, hacia el punto B. ¿Ya vieron? Se nos graficó automáticamente. ¿Ya? Eso ahora del origen hacia el punto Y, de Y positivo, está. Tienen que salir GD, ahí está. Ahora, del origen hacia el punto F. Es correcto, ahí están los tres. Ya tenemos los tres, vamos a mover para que no se nos siga graficando el vector. Y ya tenemos los tres vectores. Los ven ahí, ahí están. Ahí se ven de forma clara. Ahora procederemos a ingresar un deslizador angular. ¿Para qué? Para que nos permita hacer la rotación de la figura. Vamos a entender que este deslizador nos permitirá hacer que la figura, nuestra elipsoide, rote. Entonces, lo que hacemos es, para que estamos de aquí, el deslizador. Entonces, vamos a seleccionar aquí y vamos a darle ángulo, porque va a ser un deslizador angular. Vamos a dejar así y así, sí, un mínimo de 0 grados a máximo 360 grados para que se nos mire la rotación completa. Y la animación la vamos a dejar como creciente. La vamos a dar OK y tenemos el deslizador ahí. El deslizador es el que nos va a permitir que la figura nos rote. Por el momento, obviamente, no tiene ninguna función, pero ya veremos después cómo este deslizador es el que nos va a permitir hacer que la figura rote. Entonces, una vez hecho el deslizador, procederemos a ingresar una matriz. Nuestro movimiento lo haremos en base a una matriz, la matriz de rotación. La matriz de rotación. Esta matriz de rotación va a ser dependencia del eje en el que queremos que rote nuestra figura. En mi caso,
yo quiero que mi figura rote en base al eje Z. Es decir, que se mueva de esta manera. Así. No se mueve, obviamente no se ve de la misma manera, pero esa es la idea, de que toda mi figura rote en torno al eje Z. Entonces lo que hacemos es ingresar nuestra matriz de rotación. Entonces procederemos a ingresar la matriz de traslación en el eje Z, de rotación en el eje Z, perdón. Entonces lo que hacemos es matriz rot, vamos a llamar así, rot Z, para que recordemos que es en el eje Z. Entonces lo que hacemos es ingresar una matriz aquí, es muy fácil, abrimos corchete, doble corchete para ingresar en cada punto. Entonces esto va en base al aquí donde utilizamos coseno. Bueno, vamos a ver. Entonces la matriz de rotación en el eje Z está dada por coseno ¿de quién? Coseno del ángulo del deslizador que hemos creado. Entonces vamos aquí, coseno de alfa. Ahora el otro, sí, seno de alfa, coma, menos seno. Vamos aquí, perdón, menos seno de alfa. Pero tengo un error aquí. Tocó, aquí tenía que agregar un paréntesis. Entonces, menos seno de alfa, coma, 0. Estaba la coma 0. Ah, esperen, hay un error aquí. Este no debe de ir. Esperen. Este no debe de ir. Esperen. Hay un error. Tenemos de nuevo. Entonces hacemos coseno de alfa, coma, menos seno. Estamos hablando de menos seno de alfa igualmente. Menos seno de alfa, coma, coma 0. Ahora vamos con la segunda fila. Hacer seno de alfa de igual forma. Seno de alfa de igual forma. Seno de alfa, coma, aquí, coma, coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa, coma 0. Vamos con la última fila. Vamos. 0, 1. Ahora sí. Y esa es la matriz resultante de nuestra matriz en el eje Z. Bueno, ya tenemos nuestra matriz
ingresar. Entonces, ya tuvimos el resultado. Entonces, ahora procederemos a multiplicar la matriz con cada vector que antes creamos. Es decir, vamos a multiplicar la matriz con el vector U, con el vector V, con el vector W. Esto para que ahora estos vectores, ya sean los vectores rotados. Es decir, que será U rotado, V rotado y W rotado. Ya veremos la lógica de esto. Eso es lo que hacemos. Vamos a llamarlo, bueno, U rotado va a ser igual a la multiplicación de la matriz, rot z, que la llamamos, por el vector U. Ahí, por el vector U. Tenemos el resultado. Tenemos ahí. Ahora sigue el siguiente vector. Sería V, ¿verdad? V rot va a ser igual por la matriz de rot z por vector V. Ahí está. Ahora W rot va a ser igual a la matriz rot z por W, vector W. Ya tenemos esos tres vectores rotados. Multiplicamos este por la matriz, V por la matriz y W por la matriz. Ya vieron. Ya tenemos eso. Ya estamos cerca prácticamente de terminar el movimiento. Ya vamos a observar. Entonces, vamos a observar. Es decir, ahora ya tenemos nuestros vectores rotados. En este caso se nos graficaron con punto. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es ese vector, lo que vemos que se mueva, y hasta ahí, ¿vemos? Ahí está, de U-rod, ya vieron, y así lo hacemos ahí, al otro, ¿ves? Entonces, ahora me mueve, cuando nosotros rotemos, ahí se van a dar los vectores. Obviamente, tapamos los otros, si vemos, son los mismos. Ahí están. Entonces, si nosotros tocamos, ahí vemos como cada vector, ahí están. ¿Por qué el eje Z no se mueve? Porque ese es el eje en el que dijimos que sí, que queríamos que se moviera. Por eso, ya vemos, ya tenemos cada vector moviéndose. Ahora, ¿cómo hacemos para que la figura junto con sus trazas se mueva? Bueno, en la barra de entrada escribimos rota y vamos a seleccionar el tercero, el que dice objeto, ángulo, eje de rotación. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que seleccionemos el objeto que queremos trasladar. Entonces lo que queremos trasladar, el objeto se llama EC1. Pues vamos a ver que en el inicio que así se llama. Ahora el ángulo el que queremos. Recordemos que el ángulo es alfa, coma, el eje en que va a rotar la figura. Entonces es el eje Z, ¿no? Entonces, si nosotros damos clic ahí, damos enter, entonces ahora sí, vamos a ver que la figura como tal, la original, ya está trasladada. Ya es la elipsoide prima, S1 prima, ya es rotada. Sí, lo podemos comprobar con el deslizador. Ya vemos. Vemos la figura
si nosotros escondemos la figura original, nos quedará, ¿ves? Y por ende, las trazas también están ahí. Entonces, las trazas son las originales, por eso solo se mueve la figura. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas trazas también se muevan? O se hagan las primas de la figura como tal. Entonces, simplemente hacemos lo mismo. Veamos cómo se llaman. Dijimos que las trazas, la traza amarilla, la traza de los puntos de la intersección del plano con la elipsoide, se llama C. La otra, la intersección del plano Q con el elipsoide se llama D. Y la otra E. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esos son los objetos que vamos a rotar también. Entonces, lo mismo hacemos, de la misma forma como la elipsoide, hacemos lo mismo. Entonces, escogemos el tercero. El objeto en este caso eh, va a ser como dijimos, era E, ¿no? Bueno, la primera le dijimos que se llamaba D. D, el ángulo como tal, decíamos que era alfa, obviamente. Es lo que les digo, que ese es el avance para del movimiento. Y el eje de rotación, perdón, el eje Z. Solo damos clic. Ahora, esa D' ya es la trasladada. Si nosotros le damos clic al deslizador, se nos va a mover ya, la azul. Escondemos la elipse o traza original y si damos clic, veremos cómo se mueve esa traza que ya hemos. ¿Ya? Ahora solo nos falta mover la traza amarilla, la traza de intersección del plano Q, la traza de intersección del plano, perdón, del plano C, del plano P, una elipsoide, entonces la traza C. Entonces ahora vamos a eso. Hacemos lo mismo. Y también con la E, con la traza E. Proceso muy fácil. Hacemos lo mismo, rota. El tercero, el objeto que vamos a rotar, el ángulo y eje de rotación, lo mismo. El objeto sería C. El ángulo alfa. No, el ángulo alfa. El ángulo alfa. Y el eje Z. Eje Z. Ahí. Vamos a hacer el otro también para que ya de un solo. El otro. El tercero decimos. Objeto sería E, la otra traza. El ángulo como tal. Alfa. Deslizador. Creamos. Y el eje Z. Y borramos el angular que está aquí por defecto. Y vemos que se nos grafica en la 2D. Vamos a, ahora sí, ya tenemos. Ahora escondemos las trazas originales desde la figura hasta las trazas. Entonces le escondemos y nos queda escondemos la C. Entonces, automáticamente, cuando nosotros le damos clic, ahora sí, la figura completa como tal, el elipsoide como tal, se nos mueve, se nos rota, mejor dicho. Nos hace ese movimiento mediante esa matriz. Vemos que aquí cambian los valores. ¿Por qué? Porque vemos que el ángulo está cambiando. Perdón, el ángulo está cambiando. ¿Vemos? Está cambiando. Y por ende, todos los valores que hemos rotado conforme a la matriz. Porque la matriz, ese angular, es el que interviene en todos esos movimientos. Si vemos. Vemos ahí. Y tenemos los movimientos. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos.